Pues entremos un poco más en este asunto relacionado con la presencialidad, porque el pasado jueves, el pasado viernes, creo que fueron bastante intensos para vosotros, para los sindicatos, para la consejería, en torno a cómo resolver esta cuestión de la presencialidad en los centros. Hemos visto que hay discrepancia. Unos opináis o estáis de acuerdo con lo que plantea la consejería, otros no tanto. Vale, a ver, una matización. No estamos de acuerdo, no. Por supuesto que estamos de acuerdo en que el profesorado no tenga que estar en los centros en momentos en los que no tiene una acción directa con el alumnado. El problema es que esto que se pedía en el mes de septiembre y que hemos estado insistiendo en que se debería de abordar, no se hizo en aquel momento. Se insistió de manera, me atrevería a decir, implacable, ¿no? Como siempre con la sensación de que el profesorado trabaja poco. No, va a haber presencialidad absoluta. Bueno, pues se confeccionaron horarios. Cristóbal ha dicho que esta medida afecta fundamentalmente al profesorado de secundaria y desde SOATEA el problema que hemos visto y que se nos ha planteado es que adoptar esa decisión ahora entendemos que es importante y que está bien. El problema es que llega tarde en cuanto a los efectos que va a tener y así lo planteamos. ¿Por qué? Porque una vez que están confeccionados los horarios eso no se va a poder cambiar, porque la mayor parte del profesorado reside en una localidad y trabaja en otra, y en el momento en que lleguen esas horas complementarias no va a tener posibilidad de volver a su domicilio y posteriormente presentarse nuevamente en el centro. Nosotros en SOATEA lo que planteábamos era que se nos garantizara que no se iba a alterar fundamentalmente lo que es la jornada laboral del profesorado, y desde luego lo que decíamos es que lo que no se puede hacer es obligar al profesorado ahora a que en esas horas complementarias no se va a estar en el centro, y lo que se les va a decir es tenéis que estar en la calle, justamente en un momento en el que no hay tampoco muchos lugares donde refugiarse en la calle, ¿vale? Entonces, entendemos, y así lo hemos estado comentando, el significado de la propuesta, porque es algo que habíamos planteado, pero no estamos de acuerdo en cómo se puede desarrollar todo eso en un momento en el que, habiéndose puesto en marcha ya todo, no hay posibilidad de hacer una marcha atrás. La consejería, en lugar de haberse puesto en un peor escenario y garantizar una mejora si las condiciones lo permitían, lo que ha hecho ha sido ponerse en el escenario más fácil y se encuentra ahora con que lo que tiene que hacer es endurecer. Creemos que ahí hay un error. Nosotros lo que planteamos fue que se garantizara que esa medida a estas alturas no iba a suponer una alteración en las condiciones laborales del profesorado. Y no se nos garantizó, no se nos dio respuesta a una cosa que habíamos planteado ahí. Y los compañeros lo saben porque estuvimos todos en esa reunión de mesa sectorial. Se habían puesto encima de la mesa algunas cuestiones, como por ejemplo la posibilidad de empezar a negociar el teletrabajo y todas estas cuestiones, y la consejería amagó. En un momento determinado dijo que sí, pero de repente dijo no acabamos de verlo. Bien, es verdad que esto no es un acuerdo de mesa sectorial, es una resolución y la podemos sacar, y entendemos que desde SOATEA lo que hicimos fue decir que teníamos todas nuestras dudas. Por cierto, que nos hubiera gustado que nos dieran un receso de 24 horas, que no se nos dio porque había una prisa tremenda, y luego resulta que se suspendió la decisión 24 horas, ¿vale? Entonces, la posición nuestra es una posición que está clara. Eso es algo que veníamos pidiendo y que nos alegra que se decida ahora, aunque el impacto va a ser un impacto limitado, pero desde luego lo que entendemos es que no puede ser el pretexto para que se alteren las condiciones laborales del profesorado.